¿puede el ayuno intermitente estimular el crecimiento del cabello? Igual que con otras dietas restrictivas, puede tener un impacto negativo sobre la salud del cabello. En general, es más probable que cause pérdida de cabello que crecimiento del mismo, aunque suele ser temporal. Está claro que estar gordo puede ser perjudicial para el cabello, pero la pérdida de peso, si no se realiza correctamente, también puede ocasionar problemas capilares. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo perder peso, pero que esta pérdida no nos empeore el cabello. Además, hablaremos del ayuno intermitente y veremos si esta forma de perder el peso puede ser favorable para el crecimiento capilar. No te lo pierdas porque es interesante y sobre todo muy práctico. ¡Comenzamos! Luis acaba de cumplir los 46 años. Siempre ha tenido tendencia a sobrepeso con temporadas de cierta obesidad y temporadas en las que conseguía mantenerse bien. Hace unos meses empezó a hacer CrossFit y a controlar un poco más su dieta. Se había apuntado a un gimnasio y le habían recomendado hacer un ayuno intermitente. Ayunaba solamente durante 12 horas y hacía ejercicio más intenso en la mitad del ayuno. Luis notó una importante reducción del peso y un aumento evidente de su masa muscular, por lo que se sentía mucho mejor consigo mismo. Así es. Sin embargo, hace unos días vino a la consulta porque estaba preocupado. Reconoció que había notado mucha mejoría en ciertos aspectos de su salud, pero además había notado un aumento en la caída de su cabello. Cuando se ducha se le acumula el pelo en el desagüe y por la mañana la almohada está llena de cabellos. Claro, ya no sabe si es por el ejercicio intenso que realiza, por el ayuno intermitente, por la edad, que ya tiene 46, o si le está pasando alguna cosa más. La historia de Luis, cuyo desenlace te desvelaremos al final del vídeo, nos sirve para ilustrarte el tema del que queremos hablarte hoy: cómo perder peso sin que afecte a la salud de nuestro cabello. Existen muchos factores que se han relacionado con la alopecia, es decir, con la pérdida del cabello. Entre los factores más conocidos tenemos el estrés, algunas enfermedades como el hipotiroidismo, la anemia, los traumatismos, enfermedades del cuero cabelludo, los peinados a tensión, la exposición solar, entre otros muchos. Y otro de los factores que influyen sobre la pérdida del cabello son la obesidad y el sobrepeso. Si bien no está claro si la obesidad por sí misma puede ocasionar la pérdida del cabello, está bien demostrado que la obesidad se asocia con factores que sí que aumentan el riesgo de pérdida del cabello. Por ejemplo, algunos casos se relacionan directamente con ciertas alteraciones hormonales en las que hay aumento de los niveles de andrógenos. También se relaciona con la resistencia a la insulina, que favorece la pérdida del cabello, con la inflamación crónica, con la falta de ejercicio o con las comidas poco saludables. Por lo tanto, como vemos, la obesidad crea un ambiente físico que sí puede afectar a la calidad de nuestro cabello. Así, la primera idea clave del vídeo es que si queremos mejorar la salud de nuestro cabello, aunque sea algo que a todos nos cueste un esfuerzo evidente, es necesario hacer cambios en el estilo de vida. Como médicos siempre recomendamos una vida saludable, pero cuando nos centramos en la salud del cabello tenemos que tener claro que la vida sana también va a tener una influencia directa en el pelo. Entonces, según todo lo que hemos hablado, ya tenemos claro que hay que hacer un cambio de estilo de vida. Nos hemos concienciado y nos hemos dado cuenta de que no podemos seguir con sobrepeso y hemos decidido que queremos perder ese peso. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué dieta es la que tengo que hacer? ¿Qué pérdida de peso será la más adecuada en cada caso? Pues vamos a verlo poco a poco para que se entienda muy bien. No obstante, te recordamos que esta información es una información práctica, pero muy general y orientada solamente al problema del cabello. No vamos a entrar en tantas otras cuestiones sobre la pérdida del peso y las patologías asociadas, porque este es un tema muy complejo y muy extenso y se escapa a los objetivos de este canal. Así es, por ello siempre recomendamos la valoración por un especialista antes de iniciar o de modificar cualquier tratamiento. Y hecha esta aclaración, que pensamos que es súper importante, sigamos viendo cuál es la mejor dieta para perder peso sin afectar a la salud de nuestro cabello. Lo primero que tenemos que saber: ¿la pérdida de peso puede afectar a la caída del cabello? A ver, si voy a estar perdiendo peso para mejorar el pelo y resulta que lo empeora. Pues efectivamente, David, si perdemos peso pero no lo hacemos bien, podemos tener problemas en cuanto a la pérdida de cabello. Las dietas extremadamente restrictivas, que reducen la ingesta calórica y la variedad de alimentos, pueden causar una pérdida temporal del cabello conocida como efluvio telógeno. Y esto se debe a que cuando el cuerpo no recibe suficientes nutrientes esenciales como proteínas o vitaminas, tiende a priorizar otras funciones sobre el crecimiento del pelo. Como resultado, los folículos pilosos pueden entrar en una fase de reposo temporal, lo que lleva a la pérdida del cabello. El cabello es una estructura viva y muy activa, por lo que requiere de muchos nutrientes para su correcto crecimiento. Las pérdidas de peso muy restrictivas ocasionan déficits nutricionales y el cuerpo lo que hace es priorizar. Si tiene que gestionar unos recursos que son escasos, lo destina a lo que es prioritario.
Así es como hacen los políticos, destinar los recursos a lo prioritario. Y bromas aparte, si el organismo detecta, por ejemplo, que hay poco hierro, lo destinará a funciones que pueden ser vitales como las funciones cerebrales o las del corazón. El pelo no se considera vital, por lo que será uno de los primeros órganos que se resientan de la falta de nutrientes. Cuando la proteína que consumimos en la dieta, sumada a la proteína corporal movilizada, son insuficientes para satisfacer las necesidades globales de nuestro organismo, inmediatamente baja la proteína disponible para el pelo y esto condicionará un efluvio telógeno. No obstante, es importante destacar que esta pérdida de cabello suele ser reversible y se resuelve cuando la persona vuelve a una dieta equilibrada y recibe los nutrientes adecuados. Entonces, como resumen de lo dicho hasta ahora, la segunda idea clave del vídeo sería que las dietas muy restrictivas con déficits nutricionales pueden afectar al crecimiento del pelo, ocasionando un efluvio telógeno, aunque esta pérdida de pelo va a ser transitoria y el pelo previsiblemente volverá a crecer a medida que mejoren las condiciones nutricionales. Siguiente cuestión, ¿qué sucede en caso de ayuno intermitente? ¿El ayuno intermitente mejora o empeora la caída del cabello, Laura? Pues no vamos a entrar en los beneficios o perjuicios globales del ayuno intermitente, nos vamos a fijar solamente en la influencia que puede tener sobre el cabello. La relación entre el ayuno intermitente y el crecimiento del cabello es bien conocida y, al igual que con otras dietas restrictivas, puede tener un impacto negativo sobre la salud del cabello. En general, es más probable que cause pérdida de cabello que crecimiento del mismo, aunque suele ser temporal. Y quizá te estés preguntando, ¿puede el ayuno intermitente estimular el crecimiento del cabello? Pues hay algunas pruebas que sugieren que el ayuno intermitente puede inducir la autofagia en el cuerpo, lo que a veces ayuda a estimular el crecimiento del cabello. La autofagia es un proceso natural mediante el cual las células descomponen los elementos viejos dañados, innecesarios o disfuncionales dentro de sí mismas y luego los reutilizan como combustible en ciertas funciones, incluido también el crecimiento del cabello. Y esto ocurre cuando las células se dañan o se les priva de los nutrientes que necesitan para sobrevivir. Cuando esto sucede, se desencadena una serie de reacciones químicas complejas dentro de la célula para convertir la basura en combustibles y componentes funcionales. El ayuno intermitente puede inducir la autofagia, como decíamos. Sin embargo, después de periodos de ayuno es necesario consumir suficiente proteína para reemplazar la proteína utilizada y favorecer el crecimiento saludable del cabello. ¿Y cómo hacemos el ayuno intermitente sin causar pérdida de cabello, David? Pues cuando se trata del crecimiento del cabello, lo que comes es más importante que cuándo lo comes. Entonces, siempre y cuando ayunes de manera segura y obtengas todos los nutrientes que necesitas, no deberías experimentar una pérdida de cabello dramática. Si estás cambiando tu dieta para perder peso o para mejorar tu salud, asegúrate de seguir obteniendo los nutrientes que tu cabello necesita, como puedan ser las proteínas, la biotina o la vitamina D. Lo primero que te recomendaríamos sería seguir las indicaciones de un especialista en nutrición que pueda ajustar tu dieta a tus características particulares. Y veamos entonces 7 recomendaciones generales que podrías seguir para evitar la pérdida de pelo con una dieta antes de ver cómo acaba la historia de Luis. 1. Procura que sea una dieta variada. Consume alimentos variados para garantizar que estás recibiendo todos los nutrientes esenciales. Esto incluye las proteínas magras, las frutas, las verduras, granos enteros, lácteos bajos en grasa o alternativas, grasas saludables y fuentes de vitaminas y minerales. 2. No restrinjas en exceso las calorías. Las dietas extremadamente bajas en calorías pueden causar deficiencias de nutrientes y pérdida de cabello. En su lugar, apunta a una pérdida de peso gradual y sostenible. 3. Consume suficientes proteínas. Son esenciales para la salud del cabello y se tienen que incluir fuentes de proteína magra como el pollo, el pavo, pescado, tofu, legumbres y productos lácteos bajos en grasa. 4. Come alimentos ricos en hierro porque es fundamental para el crecimiento del cabello. Algunos de los alimentos ricos en hierro son la carne magra, las espinacas, las lentejas o los cereales. 5. Bebe suficiente agua. La hidratación es importantísima para la salud en general y también para el cabello. Asegúrate de beber suficiente agua a lo largo del día. 6. Evita el estrés porque puede contribuir a la pérdida del pelo. Practica técnicas del manejo del estrés para reducirlo al máximo. 7. Los suplementos. Si tienes deficiencias de nutrientes específicos, tu médico o dietista puede recomendarte suplementos para ayudar a mantener la salud del cabello. Recomendamos que no tomes suplementos sin ton ni son y sin consultar a un profesional de la salud primero. Oye, David, ¿y cómo terminó la historia de Luis?
Pues Luis, lo primero que hicimos fue tranquilizarle. Le explicamos que posiblemente se había pasado con el ejercicio y con el ayuno intermitente. Le hicimos una analítica e hicimos algunos cambios en su dieta. Al principio le recomendamos también unos suplementos alimenticios para compensar los déficits que tenía. A los 3 meses de haber iniciado el tratamiento, Luis empezó a notar que tenía cierta mejoría en el cabello y que le había dejado de caer. A día de hoy, Luis realiza ejercicio habitualmente, sigue poniéndose fuerte y mantiene su pelazo como antes de empezar con el efluvio. En resumen, es bueno evitar la obesidad, perder peso y mantener una vida sana. Sin embargo, las dietas muy restrictivas pueden llevarnos a perder el cabello por déficits nutricionales. Si quieres perder peso, hay que hacerlo de forma controlada para que tu cabello no pague las consecuencias. Muchas gracias por ver este vídeo con nosotros. No te olvides de dejarnos un like si te ha gustado y si quieres ver otro interesante vídeo sobre medicina capilar, te recomendamos que veas este vídeo. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.